Bienvenido de nuevo a otro episodio de What's Up Prof. Bienvenido Walter. Bienvenido a ti también. Muchas gracias. ¿Qué estamos haciendo ahora? Bueno, vamos a responder algunas preguntas otra vez. Y me gustan los temas que preguntan. La última vez tuvimos un estudio bíblico sobre Romano 3. Veamos qué nos trae este. Veamos a dónde esto nos lleva. Oremos. Nuestro Padre Celestial, gracias de nuevo por unirnos. Le pedimos que bendiga nuestras mentes con la iluminación del Espíritu Santo y también a lo de los espectadores. En el nombre de Jesús, amén. Como dijimos la última vez, las preguntas son muy importantes. ¿Sabe? Cuando yo estaba en la universidad, algunos estudiantes a veces se avergonzaban de hacer preguntas. Porque, ¿sabes? Algunas personas piensan que se burlarían, etcétera, y esa cosa. Pero siempre he sido de opinión de que no existe tal cosa como una pregunta irrelevante. Una pregunta es algo que requiere una respuesta. Y que el Señor nos ayude de acuerdo con lo mejor de nuestras habilidades para dar la respuesta correcta de los problemas. Y si hay alguna que no lo sé, también diré que no la sabemos y que alguien más pueda ayudarnos. Sí. En una parte escuché que la única pregunta estúpida es la pregunta que no se hace. Muy buena forma de decirlo. Así que aquí hay una pregunta que se nos ha presentado. Es que dice, hay un verso en la Biblia que dice que cuando Jesús murió, Él fue a predicar a los que murieron en la época de Noé. ¿Qué eso significa? Bueno, tú puedes ver que en algunos credos de las iglesias, ellos dicen que Jesús ascendió al infierno. Pero por supuesto, esta palabra infierno realmente se traduce tumba. Así que si tú tienes un concepto diferente del infierno como un lugar donde aquellos que no mueren en una posición correcta con Dios van después de la muerte, entonces tú puedes desarrollar una confusión. Y hay algunos versos que parecen indicar que esa es la forma en que debes interpretarlo. Así que los versículos a los que se refieren aquí están en 1 de Pedro 3, versículo 18, y dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. Aquí se está hablando del plan de salvación, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Así que esta es una declaración de que Cristo murió por nuestros pecados y resucitó de entre los muertos, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, solo 8 fueron salvas. Ahora, analicemos esto cuidadosamente. Aquí se está refiriendo al Espíritu, que fue enviado de entre los muertos. Ahora mismo, por el mismo Espíritu, también predicó a los espíritus que estaban en prisión. Ahora, la Biblia llama a la tumba una prisión. Así que estas personas ahora están muertas y el Espíritu Santo estuvo una vez activo entre esas personas también. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca. Bueno, ahora aquí la pregunta es, ¿Dios trabajó a través de su Espíritu en esos hijos de desobediencia en los tiempos de Noé? ¿Sí o no? Claro que sí. Así que leámoslos de esta manera. Entonces, este Espíritu Santo, también estuvo activo en el tiempo de Noé. Estas personas ahora están muertas, pero en el tiempo de Noé, el Espíritu trabajó con ellos mientras trabaja con nosotros hoy. Mientras el arca se estaba preparando, pocas personas, solo 8, fueron salvadas. Así que básicamente todo lo que dice este versículo es que es el mismo Espíritu Santo
que estuvo trabajando, que el mismo Espíritu Santo que trabaja en nosotros estuvo trabajando en el pasado y estuvo trabajando con ellos. No, aquí no se está diciendo que Jesús fue a un lugar llamado infierno y les habló a esa gente allí. Eso es bastante simple. Sí. Si tú conoces la palabra Hades, que significa tumba, entonces no existe confusión. Es básicamente como eso. No puede haber confusión. Y hubo una doctrina que trajo esa confusión. ¿Y de dónde sacaron esa doctrina? Desde Roma. ¿Cómo justificamos nuestra creencia de que el hombre no puede perdonar los pecados a la luz de Juan 20, del 21 al 23? Bueno, básicamente estos versículos dicen: a quienes remitan los pecados, les son remitidos. A quienes les retengan los pecados, serán retenidos. Así que vayamos a algunos versículos de la Biblia para tener algo de claridad. Aquí, Lucas 5, versículo 21, dice: y los escribas y fariseos comenzaron a levantar razones diciendo: ¿quién es este que habla blasfemia? Porque solo Dios puede perdonar los pecados. En otras palabras, era de conocimiento común en aquellos días que solo Dios puede perdonar pecados. Y porque Jesús le había dicho a esa persona que Jesús lo sanó y le perdonó sus pecados, esto se considera una blasfemia. Por lo que la conclusión es que solo Dios puede perdonar los pecados a la luz de esos temas y interpretaciones de los otros versos. Pablo también aborda este tema y dice: ¿ustedes no saben que juzgaremos a los ángeles? ¿No es posible que juzgue las cosas simples que suceden en una iglesia? Así que básicamente lo que Jesús estaba diciendo es que si la iglesia juzga un problema simple, digamos, por ejemplo, un hombre sorprendido en adulterio, entonces la iglesia tiene el derecho de juzgar el asunto y decir que este individuo se debe colocar bajo disciplina porque ha transgredido la ley. Y si él no lo hace bien, y si él no se disculpa y vuelve a estar en armonía con los principios de Dios, él se queda excluido. Digamos, por ejemplo, que alguien se muda con alguien mientras estaba casado. Entonces está en transgresión. Y la iglesia, conociendo las normas, dice: disculpe, usted está bajo censura. Y luego se arregla las cosas y se arrepiente, entonces la iglesia lo aceptará de regreso. Dios reconocerá que él se arrepintió y entonces quitará el pecado de ese individuo porque es perdonado. Eso significa que tiene la capacidad de juzgar un problema y hacer recomendaciones basadas en los principios de la ley de Dios. Eso es todo. Por favor, establezca un argumento sobre la doctrina del juicio investigador, con la Biblia solamente. Hay mucha gente que ellos dicen que los adventistas se equivocan cuando hablan de un juicio investigador. Las palabras juicio investigador no aparecen en la Biblia. Pero eso no significa que el principio de un juicio investigador no aparece en la Biblia. Cualquier tribunal de justicia tiene varias fases de actividad. Cuando se lleva un caso ante un juez, primero hay una discusión sobre si la persona es culpable o no. En otras palabras, hay una investigación. Sí. Puede que no lo llamen así, pero es en realidad lo que ocurre. De eso se trata un caso judicial. Y una vez que se ha llevado a cabo esta investigación, entonces puede llegar un pronunciamiento del juicio. Y después del pronunciamiento del juicio, hay una ejecución de ese juicio. En otras palabras, tú tienes una investigación, tienes un pronunciamiento y tienes una ejecución del juicio, un juicio ejecutivo. Esas son las fases del juicio. Entonces, ¿qué pasa con la Biblia? Aquí hablamos sobre estos temas de algunas maneras. Míralo cuidadosamente. En primer lugar,
Hay un juicio en la Biblia, sabemos eso, podemos encontrarlo en el Nuevo Testamento y podemos encontrarlo en el Viejo Testamento. Y es muy consistente. Así que para que haya un juicio, leamos algunos versos, Eclesiastés 12:13. Escuchemos la conclusión de todo el asunto. Teme a Dios, igual a sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, con cada cosa secreta, ya sea buena o sea mala. Así que habrá un juicio, definitivamente. ¿Y quién es el que está juzgando aquí? Dios. En segundo lugar, el juicio es para todos los hombres. Romanos 14, versículo 10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecia a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Todo juicio ha sido entregado a Cristo. En un sentido muy interesante, el mismo Cristo también está siendo juzgado. Sí. Porque hubo una guerra en el cielo y Satanás acusó al gobierno de Dios. En otras palabras, acusó a Jesucristo de práctica injusta y él fue eliminado del cielo y sin embargo proporcionó la redención a Adán y Eva. Así que Cristo y su justicia, sus acciones correctas también son en cierto sentido, están siendo juzgadas. Ahora, el tercer punto es que el juicio será para los justos y los malvados. Eclesiastés 3:17. Yo dije en mi corazón que Dios juzgará a justos e injustos, porque hay un tiempo, por lo tanto, para cada propósito y para cada trabajo. Así que habrá justos y habrá injustos. Jesús se refiere a las ovejas y a las cabras, los buenos peces y los malos peces. Así que habrá una separación. Así que hemos establecido que hay un juicio. El juicio será para los justos y para los malvados. Nadie estará excluido. Todos comparecerán ante el tribunal de Cristo. Y Pablo deja bastante claro que no puedes, como ser humano, determinar el motivo de tu corazón. Déjenle eso a Dios. Ahora, el cuarto punto es, habrá una investigación para los libros del registro. Sí. Daniel capítulo 7, versículo 10. Bueno, ¿sabes? Podemos leerlo aquí, directamente en la Biblia, sí. Siempre me gusta ir a la Biblia directamente. Y podemos mirar el libro de Daniel. Y podemos ir Daniel capítulo 7. Y algo interesante del capítulo 7 es que describe los reinos que se levantarán y la bestia. Y el versículo 9 dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Ahora, Martín, ¿dónde tiene lugar la escena? En el cielo, sí. Y los libros se están abriendo. Ahora, ¿y qué libros son estos? Esos libros que son mencionados en la Biblia. Uno es el libro de la vida y, por cierto, ¿quién está escrito en el libro de la vida? Cada persona está escrita en el libro de la vida. Así que Cristo murió por todos. Pero, ¿se puede eliminar tu nombre del libro de la vida? Lamentablemente sí. ¿Y en qué se va a basar? Él dijo que
se basará en tus actos y en tus decisiones para ser borrado. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el Cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Así que mientras la escena se desarrolla en el cielo, se están diciendo grandes palabras aquí abajo. Y a través de la corriente del tiempo, incluso hasta el punto en que esa entidad sea destruida. Bueno, básicamente Daniel 7 nos habla de una escena de juicio que tiene lugar en el cielo y los libros fueron abiertos. Ahora, ¿cuál sería el propósito de abrir los libros? Bueno, mirarlo y leerlo, ver lo que está sucediendo allí. Y para investigar si alguien está en el libro de la vida o no está en el libro de la vida. Bueno, de hecho, hay cosas de tal naturaleza que podrían hacer que se rasguen del libro de la vida. Así que Lucas capítulo 21, versículo 36 dice, por tanto, velad y orad siempre para que te considere digno de escapar de todas estas cosas que vendrá a suceder y estar delante del Hijo del Hombre. En otras palabras, llegará el momento en que estará de pie ante el Hijo del Hombre y dará cuenta. Pero los libros ya han sido estudiados en el cielo antes de que eso pase. Sí. El quinto punto es, habrá un pronunciamiento del veredicto, por lo que debe haber una investigación, se abrieron los libros, y tú debes cuidar que tu vida, porque de acuerdo a lo que hagas aquí, tú serás confrontado para determinar a partir de esa investigación de si tú estarás inscrito en el libro del cielo. Y habrá un pronunciamiento de un veredicto. Y algunas personas dirán, cuando escuchen el veredicto, pero Señor, no es así. Nosotros hicimos grandes milagros en tu nombre. Y él dirá, apartaos de mí. Y luego hay una palabra interesante allí a los que practican anomía, en contra de la ley de Dios. Y no debemos olvidar eso. Así que Apocalipsis 22:11 dice que el que es injusto sea injusto todavía. Y el que es inmundo siga siendo inmundo todavía. Y el que es justo sea justo todavía. Y el que es santo sea santo todavía. En otras palabras, cuando esa investigación ha llegado a su fin para toda la humanidad, entonces Dios inicia el punto de corte. Y dice que desde ahora en adelante, los que fueron injustos sigan siendo injustos. Y los que eran justos sigan siendo justos. Y si tú eres santo, seguirás siendo santo. Y si eres impío, seguirás siendo impío. En otras palabras, el periodo de prueba está cerrado. Por lo que hay un cierre final de toda la escena del juicio. Apocalipsis 22, versículo 12 dice, y he aquí, yo vengo rápido, y mi recompensa conmigo, para dar a cada hombre de acuerdo con su trabajo. Así que aquí está mi pregunta. Él dice que él viene rápido y que trae su recompensa con él. ¿Cuál es la recompensa? Bueno, será la vida eterna o juicio eterno. Está bien, ese es el veredicto de todo el juicio investigador. Está bien. Así que esta decisión debe tener lugar ¿cuándo? Antes, sí, claro. O después. No, antes. De otro modo no puede traer la recompensa. Es obvio que esta investigación y el pronunciamiento llega al cierre de la gracia y luego cuando llegue, Él vendrá con su recompensa que estará con Él. Ahora, en la resurrección, hay más de una resurrección. Sí, tú tienes la resurrección de los justos y el resto de los muertos no se despertó. Sí, dice la Biblia. Y se quedaron en la tumba, ¿cuánto tiempo? 1000 años. Así que solo si eres parte de la primera resurrección, tú eres parte de la resurrección de los redimidos. Si eres parte de la segunda resurrección, entonces es una muy mala noticia. Eso significa que está eternamente perdido.
El sexto punto es que habrá un juicio ejecutivo, por lo que hemos pasado las fases. Apocalipsis 20, versículo 11 dice, y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, huyeron la tierra y los cielos, y no se encontró lugar para ellos. Y quien no fue encontrado en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Ahora, esto es después del milenio. Esta es la segunda resurrección. Así que aquí tiene este gran trono blanco. Ve que los muertos injustos resucitan y se enfrentan a las consecuencias de sus acciones. Y si no se encuentran escritos en el libro, serán arrojados al lago de fuego. Ahora, el versículo 14 había definido ese lago de fuego. Y si leemos el versículo 14, dice, y la muerte y el infierno fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Así que entonces esta es la destrucción final de los malvados, la segunda muerte, de la cual no hay resurrección. El séptimo punto que me gustaría mencionar es, ¿habrá una limpieza de lo justo? Tiene que haber una limpieza de la transgresión, porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así que Hebreos 12:23 nos dice, a la Asamblea General y a la Iglesia de los primogénitos que están escritos en el cielo, y para Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los hombres justos, perfeccionados, por lo que se refiere a la iglesia, y él dice aquí que hay individuos que ya no son injustos, pero ahora ya han sido limpiados. Sí, debemos tener mucho cuidado estudiando esto. Así que el punto 8 que queremos mencionar aquí es que habrá una contabilidad digna de los justos antes de la segunda venida de Cristo. Esto debe ser antes de la segunda venida de Cristo, porque de lo contrario no podría haber una recompensa y una resurrección de los justos, porque deben haber sido declarados justos. Bueno, de lo contrario, él tendría que sacar de nuevo a toda la coalición y volverlo a enterrar y volverlo a resucitar. Sí, solamente hay una resurrección de los justos, de los que murieron en Cristo. Y se consideran dignos. Es importante que estudiemos esto cuidadosamente. Ahora, Lucas capítulo 20, desde el versículo 34 en adelante, dice, y Jesús respondiendo les dijo, los hijos de este mundo se casan y se dan en matrimonio. Pero los que se consideran dignos para obtener ese mundo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en matrimonio. Ahora, no estamos usando este versículo para hablar sobre el matrimonio y cómo será el matrimonio en el cielo. Aquí se trata simplemente de ser considerado digno de obtener ese mundo venidero y resucitar de entre los muertos, por lo que debe haber sido considerado digno. ¿Y qué eso significa? ¿Qué significa? Que debe haber habido un estudio para que te vean como digno. Debe haber una investigación para ver si eres digno. Así que este versículo 36 dice, tiene que ser digno. Por tanto, velad para que seas considerado digno de escapar de todas estas cosas que van a pasar y estar delante del Hijo del Hombre. En la investigación, tú tienes que ser considerado digno. De lo contrario, no puedes ser parte de la primera resurrección. Veamos esta palabra que se dice aquí, la palabra digna. ¿Cuál es esa palabra en la Biblia? La palabra es kataxio. Y esta es la concordancia Strong. Se considera completamente merecedor, digno. Ahora, según Morton en Milligan, esta palabra griega no significa hacer digno, sino contarse como digno. Y aquí de nuevo hay una diferencia
entre el catolicismo y el protestantismo. El catolicismo te enseña que tú te haces digno. El protestantismo dice que tú eres contado digno. En otras palabras, es la justicia imputada que te da la justicia, que tú te apropias por la fe. Eso es lo que te hace contar como digno. Por lo que es un regalo, es siempre un regalo del dador y no algo que eventualmente tú logras. Es una justicia ajena, imputada e impartida, de modo que ningún hombre puede presumirse. Así que espero que esto responda a la pregunta de si hay un juicio investigador o si no hay un juicio investigador. Y con suerte también responde que ese juicio investigador es antes de la venida de Cristo. Tiene que ser antes. Del otro modo no puede haber una resurrección de los justos, ni ignorar a los injustos. La personificación de Satanás de la segunda venida de Jesús ocurre antes o después del cierre del tiempo de gracia. Aquí hay un punto de lluvia en engañar a la gente antes del tiempo de gracia. Así que cualquier engaño que tenga lugar por el cual induzca a la persona a seguir una enseñanza en particular debe tener lugar antes del cierre de gracia. Así que para que Satanás se haga pasar por ángel de luz tendrá lugar antes de que se cierre la gracia. Y él usará palabras del mismo Cristo para alejar a la gente de la verdad y la ley de Dios y transmitir su punto de vista, y la gente será engañada por él. Pero aquellos que conocen su Biblia sabrán que Jesucristo no vendrá de esa manera. Número uno, la Biblia nos dice que los justos se encontrarán con él en el cielo. En otras palabras, él no tocará esta tierra con sus pies. Mientras que este impostor vendrá visible de ciudad en ciudad caminando por el suelo. Y sus palabras serán contrarias a la palabra de Dios. Él dirá, por ejemplo, que el sábado ha sido cambiado por el domingo, pero no hay ninguna declaración en la Biblia que ese sea el caso. Y no debe tomarse a la ligera. Él lo hará de una manera que será muy difícil de distinguir. Tú tendrás que estar muy arraigado y anclado a la palabra, absolutamente. Él es un maestro del engaño y fue un mentiroso desde el principio. ¿Qué significa caminar en el Espíritu? Gálatas 5, verso 16. Bueno, en Colosenses 1:27 leemos: a quien Dios haría conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es en Cristo, en vosotros, la esperanza de gloria. En otras palabras, ¿qué significa caminar en el Espíritu? Tener a Cristo. Significa tener a Cristo en ti. ¿Y quién obra las buenas obras cuando Cristo está en ti? Es Él mismo. Es Cristo obrando en ti. Esa es la esperanza de gloria. Ahora, ¿puede Cristo estar en discordia con su propia enseñanza? No. En otras palabras, ¿cuál es el criterio para determinar si alguien está caminando en el Espíritu o no? Si tú guardas la ley y caminas de acuerdo con la Biblia. Caminar de acuerdo con la Biblia y hacer lo que dice la Biblia, porque eso es lo que Cristo vino a hacer. Él era la encarnación de la ley. En otras palabras, si tú quieres saber si alguien está justificado o no, y si está caminando en el Espíritu, tienes que preguntarte, como dice Santiago, si las obras no están de acuerdo con el Espíritu, entonces tú no estás caminando de acuerdo con el Espíritu de Cristo. Y la Biblia lo deja muy claro en Hechos capítulo 5, que dice que Dios le da su Espíritu a los que le obedezcan. Sí. Así que ahí hay un criterio sobre si alguien está caminando en él. Si está caminando en el Espíritu o no. Por sus frutos lo conoceréis. La obediencia sin amor y fe también es inútil. Totalmente inútil.
Como dijimos una vez, una persona buena va al cielo o es una gente obediente que va al cielo. A la gente no le gusta esta afirmación porque suena legalista. Sí, pero Jesús dijo, si me amas, debes guardar mis mandamientos. Esa es la obediencia, es por obediencia. Así es que se demuestra el amor, obedeciendo. Y la otra cosa es, por supuesto, ¿cuál es tu motivo para guardar los mandamientos? ¿Es el miedo? El miedo no te llevará al cielo. Entonces, ¿cuál es el motivo? ¿Es amor? Si tú me amas, tú guardarás mis mandamientos. Así que eso significa que debe haberte estudiado tanto este argumento que eventualmente debes verlo desde el punto en que Dios lo ve. Tú no debes tener una fe solamente en Jesús. Tú debes tener la fe de Jesús. Y Él dice, yo he guardado los mandamientos de mi Padre. Entonces, cuando tú estudias los mandamientos y los interiorizas, y tú ves que son perfectos y lógicos y absolutamente necesarios para la paz y la armonía y el amor para florecer, entonces ya no es un comando, sino un acto de amor el guardarlo. Amén. Hay un periodo de 40 años entre las plagas y el éxodo y la reivindicación de la tierra prometida. Durante ese periodo, los israelitas fueron un pueblo terriblemente rígido que desafiaron al Señor que estaba entre ellos. ¿Puede, por favor, abordar el antitipo de ese periodo? Esa es una pregunta muy interesante. Ahora, de hecho, hice una serie completa una vez que se llama Transformación Total. Tal vez pueda poner un enlace. Sí. Digámoslo de una manera suave. Lo que sea que hicieron los israelitas en esos días no fue tan duro como lo que estamos haciendo ahora. El pueblo de Dios de hoy no es menos testarudo que los israelitas de ese tiempo. No importa el aspecto que toques. Toma la dieta, por ejemplo. Ellos anhelaban las ollas de carne. Martín, el Israel moderno de hoy anhela las ollas de carne de Egipto. Esa es una bonita palabra. Murmurando, murmullos. Idolatría. Tenemos tantos ídolos que simplemente toman una forma diferente. Y creo que la gente debería tomarse un tiempo y mirar esa serie. Lo que es importante para mí en esa serie es la historia de la Biblia. Si tienes todo este conocimiento, pero no hay una transformación, no vale de nada. No es suficiente tener un conocimiento mental del plan de la salvación. Tú puedes citar cada versículo de la Biblia y el diablo es muy bueno citando versículos de la Biblia. Pero si tú no lo aplicas a tu vida de corazón, entonces esta no es la bomba de Galaad. Así que sí, la gente está rígida hoy. Bueno, hablando del antitipo, ¿y quiénes somos nosotros para decir, bueno, ellos son los testarudos? Hay en muchos aspectos en nuestras vidas donde calificamos perfectamente como unos testarudos. Sí. Por favor, ¿podría hablar sobre el segundo gran éxodo y qué tan cerca estamos? Bueno, lo que fue el primer éxodo, esto fue sobre una salvación de la esclavitud física. ¿Cuál es el segundo gran éxodo? Es una salvación de la esclavitud espiritual, la esclavitud del pecado. Por lo que hay un éxodo que tiene lugar en tu vida personal. Cuando tú aceptas el Evangelio, entonces hay un éxodo de la esclavitud del pecado
en la salvación que te ofrece Cristo, que se lleva a cabo a nivel individual. Pero luego también tienes una salvación corporativa. Solo como los israelitas, como nación, fueron sacados de la esclavitud de Egipto, eso sirvió como un tipo para el pueblo de Dios al final para venir fuera de esa esclavitud, salir de Babilonia, de la esclavitud del pecado. Babilonia es confusión y sincretismo, mezclando verdad con el error. Dios dice que salgan de ese lío que se ha convertido en una casa de demonios, una casa de todo pájaro inmundo. Hay un falso espíritu, hay una rebelión contra la ley de Dios, en lugar de estar en armonía con la ley de Dios. Y sal para que no participes de su plaga y no entre en el juicio. Y el juicio tiene una base, como discutimos en nuestros temas anteriores de WhatsApp, que es la ley. Sí, la transgresión de mi gente. Y en esa llamada final, justo antes del cierre de la gracia, nosotros como pueblo de Dios estamos básicamente en Baal Peor, en ese gran momento cuando se lleva a cabo esa apostasía final, incluso dentro de la iglesia, y haya una separación, un zarandeo, incluso desde dentro de la iglesia, y después de eso fueron a Canaán. Así que el pueblo de Dios irá al Canaán celestial. Una vez que el tiempo de gracia se ha cerrado, las plagas han caído y Cristo viene a buscar a su gente. Así que habrá un individuo en un éxodo espiritual. Sí. ¿Y qué tan cerca cree que estamos de eso? Incluso estamos a la puerta. ¿No teníamos uno así? Y luego hubo una declaración que pensé que era muy hermosa, que lo discutamos. Bueno, dice aquí, la justicia por la fe. Esta persona dice, mi esposa y yo hemos estado leyendo el conflicto de los siglos y me acabo de dar cuenta de que hay un hilo constante de justicia por la fe que puede seguir desde Adán, Eva, Caín y Abel, a través de la Edad Media, la Reforma, todo el camino hasta el día. Este ha sido el tema más brutalmente atacado por Satanás en todas las épocas. Absolutamente acertado. La justicia por la fe es contraria a la naturaleza humana. Nosotros no queremos reconocer nuestro estado indefenso. Nosotros queremos poder contribuir a nuestra salvación. Pero una persona muerta no puede aportar nada. Justificación por la fe es el mensaje del tercer ángel, en verdad. Así que sí, dice, si tú no aceptas la marca de la bestia, si tú no te ajustas a su ley, que es contraria a la ley de Dios, porque la justicia se manifiesta por la obediencia a los mandamientos de Dios, sí, no como un medio para la salvación, sino como consecuencia de la salvación. Todas nuestras justicias son trapos de inmundicia. Y esta hermosa verdad de que el Dios del cielo descendió y vino y tomó el lugar de un pecador muerto en transgresión. Tomó los azotes que debería tomar yo y lo tomó. Él pagó el precio y luego ofrece una vida eterna para volver a mí con la condición de la justicia por la fe y solamente por fe, no por obras, de modo que no puedo jactarme de ninguna cosa sino de la justicia de Cristo. Esa es la belleza de la salvación. Ese es el mensaje bíblico y ese es un mensaje que las mayorías del mundo no quieren aceptar. Y para mi horror, el mundo protestante ha comprometido la doctrina en la declaración de la justificación por la fe. Porque ahora, como ustedes saben, ellos dicen que somos salvos solo por gracia
y por fe, y por las obras salvadoras de Cristo. Y los protestantes deberían poner su pluma sobre el papel, porque esto es alucinante para mí. La justicia por la fe no niega, como dijimos antes, el guardar la ley. Correcto. Bueno, en Hebreo, la historia completa sobre Abraham y su fe, pero también la Biblia nos dice que Abraham guardó los mandamientos. Sí, vayamos a ese versículo. Creo que esto está en Génesis capítulo 26. Y es el verso 5. Donde dice que Abraham obedeció mi voz y guardó mis mandatos y mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Así que dice que Abraham fue salvo solamente por fe, pero guardó los mandamientos y sus estatutos y sus leyes, por lo que su fe se perfeccionó por las obras, como dice Judas. Vayamos allí, al libro de Hebreos. Sí, y es justo aquí donde menciono esto, antes del Sinaí. Oh, sí. Entonces no es la misma ley que Moisés les dio a los israelitas. No, lo siento. Es la misma ley, pero significa que ha sido aplicable antes. Correcto. Sabemos que la ley fue allí antes, porque cuando Dios los sacó de Egipto, Él dijo que los probaría si andarán según mi ley o no. Y el maná cayó, como sabes, de tal manera que se hizo que el sábado sea prominente de nuevo, antes de yo ir al Sinaí. Ahora, cuando vamos al libro de Hebreos, y el primer capítulo nos dice exactamente quién es Jesús. Es un hermoso capítulo. Es probablemente uno de los más maravillosos capítulos escritos en la Biblia. Tiene tanta profundidad. Yo pienso, en un episodio futuro tal vez podamos hacer un estudio del libro de Hebreos. Sí. Revisemos el primer capítulo que nos dice quién es Jesús. El primer capítulo que nos dice que Él es el Creador. Que Él es el exaltado Hijo de Dios. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo? ¿A cuál de los ángeles dijo, ama, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos estos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? La naturaleza exaltada del Hijo de Dios se pone de manifiesto en el capítulo 1. Vamos a entrar en el capítulo 2. Que nos habla acerca de esta gran salvación. El versículo 3 dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La salvación es el estudio de la eternidad, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Eso fueron los discípulos. Vamos al verso 10. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar a muchos hijos a la gloria, perfeccionase por las aflicciones al autor de la salvación de ellos. Así que Jesús sufrió por nosotros. El verso 14 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo. Entonces en el verso 16 nos lleva a Abraham y dice: porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. En otras palabras, se volvió completamente humano para identificarse con la humanidad y pagó el precio por la humanidad. Ahora, es una cosa triste que muchas traducciones modernas pervierten el verso 16. Y ellos dicen que seguramente fueron ángeles que ayudaron, pero esta traducción de la King James
es muy acertada, porque realmente se necesitó no sobre él la naturaleza de los ángeles, sino que él mismo tomó la semilla de Abraham. Y luego cuando vamos al capítulo de la fe, que es el capítulo 11, y hemos hablado de esto muchas veces, y creo que puedo predicar sermones ilimitados del primer versículo. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora, siempre he dicho que este es el verso más ridículo de la Biblia si tú lo tomas al pie de la letra. Pero este es el verso más importante de la Biblia, porque el versículo 6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Así que la fe es la sustancia, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Así que fe es algo que por definición no se basa en lo que ves, se basa en lo que tú crees. Siempre uso el ejemplo de una corte, un tribunal de justicia, y el juez llama al testigo al frente y le dice, por favor, díganos lo que usted vio en este caso, denos su testimonio. Y el testigo dice, su señoría, esto es lo que yo no vi. Entonces, ¿qué diría el juez? Disculpe, ¿qué usted está haciendo aquí? Está haciendo que la corte pierda el tiempo. ¿Y cómo puede algo que espera para tener sustancia? Tú no puedes esperar algo y tener la sustancia al mismo tiempo, porque la sustancia implica lo que está esperando, que es que realmente es una realidad que está ahí. No se puede esperar conducir un Ferrari y luego tener la sustancia al mismo tiempo. Tú no puedes subir la esperanza y poner un pie en el suelo, sí. Claro que no. Entonces la fe es algo que se basa en algo que tú sabes que sucederá, pero que todavía no ha sucedido. Tú dijiste una vez que una vez estemos en el cielo, ya tú no necesitas fe, porque tiene la sustancia, sí. Así que la fe es la sustancia de la cosa que espero. O sea, yo espero la vida eterna. Y esta esperanza debe ser tan real que realmente tú sientas la sustancia. Debe ser tangible. Tú debes sentir esa esperanza. ¿Y cómo logras esta esperanza? Por la fe. ¿Y de dónde la sacas? De Cristo. Tú tienes que apropiarte de su justicia. Y por fe debes asumir que lo ha impartido y se ha imputado. Y tus amigos tendrán que decir, ¿qué te pasó? Cambiaste totalmente, ya no te conozco. Porque debe haber un cambio, una transformación. Sin la transformación, no hay evidencia de que tú conoces a Cristo. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. En otras palabras, Snilia habló y se mantuvo firme. ¿Crees eso? Claro que sí. Pero el mundo científico tiene que creerlo, porque el mundo científico dice el Big Bang, que salió de la nada. Y ridiculizan a los que creen lo que la Biblia dice, cuando ellos mismos en su propia premisa es mucho más ridícula. Sí, ellos tienen una fe, eso no es una ciencia en absoluto, y están tratando de venderlo como que es una ciencia. De hecho, no tengo ningún problema con la ciencia, pero tengo un problema con la filosofía de la ciencia. Por la fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio más excelente que Caín. Y esto es lo que se refiere a esta pregunta allí. Tú tienes a Adán allí, tú tienes incluso a Caín y Abel allí. Y la Biblia nos dice claramente que el sacrificio de Abel fue más excelente que el sacrificio de Caín.
¿Por qué? Porque su corazón obedeció y él se estaba apropiando de una justicia que estaba fuera de sí mismo. Él dice, el cordero, lo que estoy ofreciendo es mi sustituto, la justicia por la fe. Sí, él no confiaba en sí mismo, él confiaba en una fuente externa. Sí, y fue salvado por la sangre de ese cordero. ¿Y qué trajo? Las obras de sus manos. Sí, trajo la obra. ¿Y cuál fue más excelente? El de Abel. Okay. Ahora, en el mundo de hoy tenemos estos dos sistemas religiosos, uno al lado de otro, sí. Y tú sabías que solo el protestantismo es una fracción de las religiones del mundo, una pequeña fracción, incluso dentro del cristianismo es una fracción que se apropia de la justicia de Cristo, como hizo Abel, y el resto del mundo tienen un sacrificio de sus obras. Esa es una cosa muy triste. Por la fe, él no fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Así que aquí tiene toda la pregunta de muerte y resurrección, que también es negada por el mundo de hoy. Ellos dicen que cuando mueras tú vas directo al cielo, pero aquí dice claramente que no fue traspuesto vivo al cielo. O sea, todos los demás mueren y tienen que esperar hasta la resurrección. El mundo no cree eso. También ¿tienen la fe de Jesús? No. Ellos tienen que creer lo que la Biblia dice para apropiarse de esta fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que viene a Dios tiene que creer que Él existe y que es galardonador de los que le buscan con diligencia. La justicia por la fe es el corazón de la salvación. Incluso dentro de las filas de los creyentes, tú tienes la batalla entre el camino de Caín y el camino de Abel. Y se enfurecerá en los momentos finales de la historia de la tierra. La justicia por la fe es el corazón del mensaje del tercer ángel. Por la fe Noé. Ni siquiera tenemos que ir más allá. Que Noé construyó el arca, ¿sí? ¿El mundo cree eso hoy? No. El mundo tiene fe. Dice que sin fe es imposible complacerlo. Así que ellos complacen a Dios con su evolución, con su idea y la negación del diluvio universal. No. Y luego este verso al que te referías. Por la fe Abraham, cuando fue llamado a ir a un lugar que después debería recibir en herencia, obedeció y salió sin saber a dónde él iba. Entonces, ¿qué hizo con su fe? Él actuó con ella y obedeció. ¿Y recibió la promesa allí? No. Él fue un extraño. Sí, él estuvo habitando con extraños. Incluso cuando él llegó a un lugar, ¿él recibió el regalo? No. ¿De un lugar? No, él tuvo que comprar ese lugar. Él lo compró. Así que ninguno de ellos había recibido la promesa. Y podemos continuar. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. No de la sustancia, pero sí por la fe. Ellos tenían esa sustancia, aunque en realidad no la sentían. Porque él fue a una ciudad, y aquí hay otro punto, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Ahora, hay una ciudad en el cielo donde Dios es el arquitecto y el constructor. Sí. ¿Esto está de acuerdo a la Biblia? Claro que sí. ¿No dice el libro de Apocalipsis que habrá una nueva Jerusalén que descenderá del cielo vestida de novia? Sí. ¿La gente cree eso? No. Ellos quieren un reino terrenal. Ellos quieren un reino terrenal.
Pero nosotros queremos un reino celestial, ¿sí? Así que volvamos a ese versículo en Juan capítulo 14. Quiero decir, bueno, lo he leído tantas veces que es increíble, pero este es el meollo del asunto. Y tenemos que aprenderlo de memoria. No se turbe vuestro corazón, creéis. Mira esta palabrita, creer. Cree en Dios, cree también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar para vosotros. ¿Este es un lugar real o es un lugar fantasmal? Es un lugar real, cuyo constructor es Dios. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. ¿Y cuál es el camino? Jesús es el camino y la luz. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Así que la justicia por la fe es el único camino a la salvación apropiada y para ser heredero de la promesa. La obediencia fluye. Sí, un último verso. Mientras me viene a la mente el capítulo 58 de Isaías. ¿Lo tienes? Vayamos al verso 13. And read verse 13 and 14, the last two verses of Isaiah. 13 al 14, los dos últimos versículos del 58. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y los llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerare, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu propia voluntad, ni hablando tus propias palabras. Entonces, esto es una palabra muy importante. Entonces, después de todas estas cosas, entonces te deleitará en Jehová. Y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de Jacob, tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. ¿Cuál es la herencia de Jacob? La vida eterna. Esa es la herencia de Jacob. Y la promesa era que él heredaría Canaán. Y Canaán era un tipo, por supuesto, de la antitípica Canaán. Así que otra pregunta. ¿El sábado juega un papel fundamental en este movimiento de fe? Sí, recapitulemos. ¿Esos mundos o este mundo cree en la historia de Noé como se dice en la Biblia? De hecho, ellos los llaman conspiración. Así que ellos creen en la creación. Esa es una declaración fascinante del libro de Hebreos capítulo 11, que el mundo estaba enmarcado. Tú tienes que creer. ¿Cuál es el símbolo de eso? El sábado. Así que si tú guardas el sábado, ¿es que funciona o es el reconocimiento de una obra completa que Cristo ya ha realizado en la creación y la redención? Es exactamente parte de la justicia por la fe. Sí, no se puede separar. El sábado es parte de eso. Que Dios pueda darnos sabiduría. Mientras separamos la salvación por obras de la salvación por la fe. Y cuando miramos el sábado como el gran memorial de tu fe, en esa creación y esa redención, que Dios nos dé sabiduría. Padre Celestial, su libro está tan lleno de sabiduría que necesita ser aprovechado. Y oro para que el Espíritu Santo pueda iluminar nuestras mentes y las mentes de los lectores, para que puedan comprender las profundidades y la longitud y la anchura de tu palabra, que es para la salvación. Esta es mi oración, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por ver este video. Para suscribirte a nuestro canal, clique aquí. Para recibir las notificaciones, clique en la campana. Para ver el siguiente video, haz clic aquí.
Gracias y nos vemos nuevamente. Que Dios te bendiga. Dios te bendiga.